Hola, mi nombre es Luis Artola y vamos a continuar con el curso de Planificación de Proyectos 2. En esta semana 2 nos toca revisar gestión de las comunicaciones del proyecto. La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye todos los procesos que sean necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de los interesados satisfagan a través del desarrollo de objetivos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr el intercambio eficaz de esta información. Incluye desarrollar estrategias para asegurar que la comunicación sea eficaz, ¿no? Y llevar a cabo actividades necesarias para implementar estrategias de comunicación. Los mecanismos de intercambio de información son varios. Por ejemplo, hablados, por ejemplo, escritos, formales, informales, a través de gestos o de señas que también se dan en el proyecto, ¿no? O a través de la elección de palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando se mandan mensajes tipo telegrama, ¿no? La dimensión de las actividades de comunicación podrían ser internas, externas, hacia afuera del proyecto, formales, ¿no? A través de un memorándum, una carta, o informales a través de una reunión, ¿no? Coloquial, una reunión entre compañeros de trabajo. Enfoque jerárquico también, cuando son reuniones o se establece el jefe a subordinado. Oficiales del proyecto, que pueden ser escritas o normalmente internas, ¿no? O no oficiales, cuando son comunicaciones que no salen en algún tipo o con un tipo de membrete, ¿no? O escritas o orales. Entonces hay una diversidad de dimensiones para la comunicación y como las comunicaciones son tan importantes, nosotros existen unas reglas prácticas, por ejemplo, como la de los 5 Cs para la comunicación, ¿no? Que habla de que las comunicaciones tienen que ser correctas, ¿no? Correcto en el sentido de que debe ser adecuada, ¿no? Para el público al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? El lenguaje que se utiliza también, concisa, ¿no? Porque debe ser enfocada en el mensaje, evitar que las comunicaciones pues tengan mucha información que no contribuye al mensaje. Claras, ¿no? Estamos hablando del lenguaje, un lenguaje claro, un lenguaje que puedan entender, ¿no? Porque tenemos normalmente en los proyectos varios niveles socioculturales, ¿no? Que de alguna manera necesitan, ¿no? La claridad o que el mensaje llegue de manera muy clara a todos esos niveles. La coherencia entre lo que se dice y lo que se está realmente comunicando, ¿no? También es muy importante para poder expresar el mensaje. Inclusive la coherencia tiene que ver con el medio que se va a utilizar, inclusive hasta cómo está presentada la persona que va a dar el mensaje. Y controlado porque hay canales de comunicación, ¿no? Que deben ser controlados por un tema de confidencialidad, por un tema de responsabilidad, por un tema de autoridad. Entonces estas buenas prácticas de las 5 Cs es una recomendación para poder lograr el éxito en las comunicaciones. Las habilidades de comunicación que se destacan tienen que ver, por ejemplo, con la escucha en forma activa, ¿no? La escucha en forma activa la realiza normalmente el receptor del mensaje, ¿no? Es quien tiene el compromiso con el interlocutor, ¿no? Y resume las conversaciones para asegurar un intercambio eficaz de información, ¿no? Es decir, presta atención y demuestra que está entendiendo el mensaje. Diferencias culturales y personales también son otros elementos que hay que considerar. Desarrollar la conciencia de equipo acerca de las diferencias culturales es otro elemento importante para poder tener buenas comunicaciones. Las expectativas de los interesados, ¿no? A través de la negociación con estos interesados para reducir la existencia de expectativas conflictivas. Y la mejora en las habilidades para poder saber persuadir, motivar, hacer coaching, negociar y resolver conflictos en el proyecto. No todo es autoridad y órdenes y mando, sino que buscar, ¿no? Lograr motivar al personal y persuadirlo a seguir un camino, ¿no? Adecuado para el proyecto. Las tendencias y prácticas emergentes de alguna manera están afectadas por la inclusión de los interesados
en tanto la revisión del proyecto como las reuniones del proyecto. Es decir, los interesados hoy en día ya forman equipo con el cliente, con los proveedores, ¿no? Y muchas veces el que sean de una u otra empresa o el que sean de uno u otro país, uno no lo nota, ¿no? Sin embargo, es importante considerar que esta mixtura de personas, hasta de razas, ¿no? Podrían tener barreras en las comunicaciones. Y es importante conocer, ¿no? Justamente temas culturales, idiomas, ¿no? Y formas en las cuales poder lograr la mejor comunicación con estas personas. El uso de las redes sociales también es otro elemento que es una tendencia, ¿no? Y que hoy en día las organizaciones lo utilizan, ¿no? Ya no hay organización que no tenga un WhatsApp, que no tenga un Facebook, que no tenga un canal en YouTube, ¿no? Porque son herramientas que no solamente le sirven para, digamos que, proyectar su imagen de manera comercial, ¿no? Sino que también para poder lograr mejor interacción al interior de la organización, ¿no? Hay canales de YouTube que se utilizan, por ejemplo, para colgar videos relacionados a temas de seguridad y salud en el trabajo, a calidad, ¿no? Hay Facebook que se utilizan también como una red interna para compartir imágenes de la organización, ¿no? Y tenemos también el tema de los WhatsApp, por ejemplo, para poder tomar acciones, mandar informaciones muy rápidas y poder atender rápidamente las exigencias del proyecto. Entonces, estas herramientas también hoy en día forman parte de las buenas prácticas emergentes en comunicaciones, ¿no? El enfoque multifacético de la comunicación, es decir, hoy en día no se habla de un solo canal, ¿no? Estamos hablando de multicanales. Hoy en día ya no se siguen muchas actividades protocolares, ¿no? Somos más informales, ¿no? Para poder lograr trabajo en equipo, para lograr cohesión, ¿no? Y sobre todo confianza en el equipo. La adaptación de los procesos de comunicación tiene que ver con el tipo de interesados que tenemos en el proyecto, dónde estamos ubicados físicamente. Hay proyectos que tienen 2 o 3 sedes, una sede está en Lima, otra está en provincia, o en provincia tienen 2 o 3 sitios, uno en el campo o en otro están los campamentos, ¿no? Entonces tenemos varios lugares. La tecnología de información, la tecnología de las comunicaciones también influyen en este proceso, ¿no? Hoy en día el uso intensivo de estas tecnologías de comunicación, el uso de un smartphone, el uso de una laptop, el uso de internet, el uso de los servidores, ¿no? De las teleconferencias, videoconferencias, hacen que el proceso de comunicación sea más ágil, pueda ser mucho más rápido y podamos llegar a cada persona. Los idiomas también, ¿no? Hoy en día el tema del idioma es básico, ¿no? Para poder asegurar una buena comunicación, ¿no? Por lo menos hoy en día no solamente se pide inglés a la alta dirección, sino que ya los mandos medios de todas maneras deben tener 2 idiomas. Y la gestión del conocimiento, ¿no? La gestión del conocimiento se da a través o se soporta a través de los procesos de comunicación. Si no hay un buen proceso de comunicación, la gestión del conocimiento no tendría cómo sustentar su crecimiento, su desarrollo. En comunicaciones vamos a revisar 3 procesos. Nos toca en este curso revisar solamente el proceso de planificar la gestión de las comunicaciones. Gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones serán parte del siguiente curso. Bien, la planificación de las comunicaciones incluye el desarrollo, ¿no? De un enfoque y un plan apropiado para poder administrar bien las comunicaciones del proyecto y sean la base para poder asegurar que las necesidades de información de cada uno de los interesados del proyecto, ¿no? Se puedan satisfacer, estén disponibles y accesibles las informaciones que se necesitan. El beneficio de este proceso es que tiene un enfoque documentado para involucrar a los interesados de manera eficaz, eficiente y mediante la presentación oportuna de información relevante. El proceso incluye básicamente 3 grandes aspectos: las entradas, ¿no? Que son los inputs para el proceso, las herramientas y las salidas. Dentro de las entradas destacan, por ejemplo, el plan de proyecto, ¿no? Destacan los documentos del proyecto, los factores ambientales y los activos. Dentro de las herramientas tenemos juicio de expertos, análisis de requisitos de comunicación, modelos de comunicación, métodos de comunicación, representación de datos y reuniones. Y la salida o el producto de este proceso es un plan de comunicaciones que va justamente a
documentar cómo se van a administrar estos canales de comunicación. Esta es una gráfica del flujo que sigue la información hasta convertirse en un plan de comunicación para el proyecto. Para planificar adecuadamente las comunicaciones debemos nosotros partir muy temprano en el proyecto. Es decir, no es o no genera un impacto positivo tan importante planificar las comunicaciones a mediados o prácticamente cuando estamos terminando el proyecto. La idea es, desde que se inicia el proyecto, debemos tener un plan de comunicaciones para el proyecto. Y obviamente este plan va a ir mutando, va a ir revisándose y adaptándose a las necesidades del proyecto. Desde la identificación de interesados y el desarrollo del plan de proyecto, ¿no? Nosotros deberíamos ya tener un plan de comunicaciones que luego, ¿no?, se va a revisar periódicamente. Siempre va a pasar por estos procesos: la creación, la distribución, ¿no?, la recuperación, el almacenamiento y la disposición final como métodos para la administración de las informaciones del proyecto. Para poder partir con un plan de comunicaciones tenemos el acta. En el acta ya figuran, ¿no?, los interesados del proyecto y cuáles serían sus roles y sus nombres. Desde ahí nosotros podemos tener una lista de interesados para poder gestionar las comunicaciones adecuadamente. Luego el plan de comunicaciones nos va a servir porque ya tenemos el plan de gestión de recursos y de repente el plan ya de involucrados de los interesados. Con esta información y con los documentos del proyecto vamos a poder identificar información, vamos a poder evaluar la información y clasificar, ¿no?, a los involucrados adecuadamente. Esta información nos va a ayudar a poder desarrollar las mejores estrategias de comunicación con cada uno de los interesados. Asimismo, debemos considerar, por ejemplo, como algunos factores, la cultura, ¿no?, el clima político, ¿no?, las políticas de gestión de personal, por ejemplo, los umbrales de riesgo, los canales y herramientas de comunicación que se van a aplicar en el proyecto, las tendencias, prácticas, hábitos globales o regionales o locales con respecto a las comunicaciones, ¿no?, la distribución geográfica de las instalaciones y de los recursos del proyecto también influyen en la planificación de las comunicaciones del proyecto. Dentro de los activos podríamos tener políticas, procedimientos, requisitos de comunicación, guías ya estandarizadas para las comunicaciones. Por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto en donde existían protocolos o instructivos para poder redactar un correo adecuadamente. Sobre todo, ¿no?, en la sintaxis que se le debe colocar al asunto, al subject, ¿no?, para poder agilizar la respuesta. Nosotros sabemos que nuestros correos pues nos llegan spam, nos llegan informaciones hasta personales, ¿no?, pero ¿cómo identificamos cuáles son las de la empresa y cuáles qué correos, ¿no?, son específicos de algún tipo de trabajo, ¿no?, o del proyecto en específico? Entonces, en la sintaxis le dicen primero coloque el código del proyecto, luego coloque usted el área o el WS de donde se necesita comunicar, ¿no?, o establecer una comunicación, y finalmente la acción, ¿no?, si requiere tomar acción o si solamente es para información. Eso también es importante colocarlo en el subject, porque uno recibe 10 correos y si el 10º recién es el que requiere acción y todos los otros 9 son solamente de comunicación, la única forma de darme cuenta es abriendo cada correo. Sin embargo, si desde el subject me colocan o desde el asunto me colocan, se requiere acción, entonces sería el primero o uno de los primeros correos que se abran para poder tomar acción, ¿no? Entonces, esas son algunas buenas prácticas para poder mejorar, ¿no?, las comunicaciones en los proyectos. La información histórica, lecciones aprendidas y la data histórica de proyectos anteriores también son claves o activos para las comunicaciones. Tenemos, ¿no?, gente que nos da el soporte en las comunicaciones, ¿no? Tenemos el ingeniero informático, el administrador de redes, ¿no?, que nos ayuda a poder aterrizar los requerimientos de los softwares o del tipo de servidores que necesitamos, ¿no? Y el cliente, ¿no?, que es un usuario, que es el que solicita normalmente el apoyo a este representante de la organización, ¿no? El análisis de requerimientos parte por entender qué es lo que quiere el usuario, ¿no?, en torno a las comunicaciones, y también es importante considerarlo en el tema de las comunicaciones.
¿no? Cada interesado necesita, ¿no?, un tipo de información en una frecuencia, en un periodo, ¿no?, determinado del proyecto, y eso debemos planificarlo y preverlo. Las tecnologías de comunicación van de todas maneras a tener un impacto, ¿no? Y esto tiene que considerar, por ejemplo, para escoger una adecuada tecnología, la facilidad de uso, el entorno en el proyecto, la sensibilidad y confiabilidad que se necesita para la información, la disponibilidad de la tecnología que se pueda dar en ese punto, en ese sitio, y la urgencia de las necesidades de información que también nos ayudan a establecer una tecnología que nos dé mayor rapidez de respuesta en cada uno de los proyectos. Los modelos de comunicación incluyen siempre un emisor, un receptor, un medio, ¿no?, un mensaje, un feedback, ¿no?, un acuse de recibo, ruido, ¿no?, que es propio del medio, que interfiere en el mensaje o en la retroalimentación o en el acuse de recibo, ¿no? Entonces, entender este modelo es importante para poder saber de que la comunicación al final es un proceso de entendimiento entre dos partes, ¿no? La comunicación no solamente es decir las cosas, sino que tenemos que asegurarnos de que ese mensaje, ¿no?, realmente ha sido, ¿no?, ha llegado a la otra parte, que ese mensaje ha sido entendido, ¿no? Es importante escoger el medio adecuado, ¿no? Inclusive hay otro elemento que hoy en día también se incluye en el modelo de comunicación, que tiene que ver con las circunstancias o el contexto en donde se da la comunicación, ¿no?, que influye mucho en el mensaje, en cómo se da el mensaje o cómo se debería dar el mensaje. Los métodos de comunicación son, por ejemplo, comunicaciones interactivas, que se dan en las reuniones, ¿no?, en las reuniones face to face, las comunicaciones push o empujar, ¿no?, que son comunicaciones que se dan a través de periódicos murales, ¿no?, donde uno lanza la información a gran cantidad de personas, ¿no?, o un correo masivo, ¿no?, o las comunicaciones tipo pull, ¿no?, que te jalan, ¿no?, que te mandan un aviso y luego te mandan un link para que tú vayas entrando y de alguna manera, ¿no?, estos avisos, esta comunicación pull es una comunicación que invita, que persuade visualmente, ¿no?, al receptor y lo va llevando hasta el mensaje, ¿no?, hasta lograr dar el mensaje que queremos dar. Entonces, esas comunicaciones pull, push, interactivas se utilizan y se combinan para poder asegurar la adecuada comunicación en el proyecto. Las habilidades interpersonales y de equipo tienen que ver, por ejemplo, con la conciencia cultural, con la conciencia política y los estilos de comunicación. Estas habilidades interpersonales también son importantes y sobre todo en el equipo de dirección de proyectos, en el director de proyectos, para poder asegurar, ¿no?, un clima, una toma de acciones oportuna, ¿no?, un tratamiento de producto no conforme, una resolución de problemas, ¿no? Entonces necesitamos habilidades interpersonales y de equipo para poder asegurar que fluyan las comunicaciones en el proyecto, ¿no? Una matriz de interesados también es una fuente de información importante para poder utilizarla y planificar cuáles serían los canales de comunicación adecuados para poder asegurar que un interesado de un nivel, digamos que desconocedor, ¿no?, o hostil en el proyecto pase a un nivel de apoyo, a un nivel neutral en el proyecto, que es lo que más le conviene al proyecto. Las reuniones son la herramienta más utilizada y normalmente no sabemos hacer reuniones. Las reuniones deberían tener siempre un acta, siempre un qué, quién, cuándo, ¿no?, qué se va a hacer, quién lo va a hacer y para cuándo lo va a hacer, ¿no?, como un resultado de la reunión. Debería manejarse una agenda, un moderador, un cronometrador, ¿no?, y un secretario para poder generar justamente un acta o una minuta de la reunión. El plan de comunicaciones, que es el entregable, ¿no?, incluye los requisitos de comunicación de los interesados, cómo es que se van a cumplir cada uno de estos requisitos, en qué idioma, en qué formato, en qué contenido se van a dar, cuál es el proceso de escalamiento en caso hayan algunos reclamos o quejas respecto a las comunicaciones del proyecto, ¿no? Cómo se va a distribuir, en qué frecuencia se va a distribuir, quién es la persona responsable de comunicar, ¿no?, quién autoriza la divulgación de cierta información confidencial, cuáles son las personas o grupos que van a recibir la información, cuáles son los métodos que se van a utilizar para transmitir la información, con qué recursos se van a dar estas actividades de comunicación, cuáles son los métodos para poder comunicar y actualizar el plan
de gestión de las comunicaciones, un glosario de términos que también ayuda para poder manejar un lenguaje común en el proyecto, diagramas de flujo de cómo va pasando la información o cómo se generan los reportes, también ayudan, ¿no? Para poder planificar esto, y las restricciones que podríamos tener legales o normativas, ¿no? En las comunicaciones que se pueden dar en el proyecto. Por ejemplo, ¿no? La comunicación de los exámenes médicos de las personas, ¿no? Teníamos un proyecto donde los exámenes médicos le llegaba a la secretaria o la asistenta del gerente y ella los copiaba a todas las personas, ¿no? Entonces, legalmente eso está prohibido y está penado, ¿no? Los exámenes médicos es información confidencial que va solamente del médico al paciente o a la persona o a otro médico, ¿no? No puede llegar esa información en manos de nadie más. La actualización de los documentos como el plan de proyecto también es una salida, ¿no? La actualización del plan de involucramiento de los interesados, ¿no? Cuando ya se actualiza o se cambia algo en el plan de comunicaciones, ¿no? También se actualiza como documentos el cronograma del proyecto, ¿no? Y los registros de interesados cuando sea aplicable. Bien, con esto estamos concluyendo acerca del proceso de planificar las comunicaciones. Los invito a continuar en la siguiente semana con el siguiente tema. Muchas gracias.